seréis como dioses. Esa es la gran mentira. Seréis como dioses. Luego el resto de mentiras modernas, liberales, de la libertad, igualdad, fraternidad, son mentirijillas derivadas de esa mentira primordial que es la de seréis como dioses, ¿no? Hola amigos, vamos a utilizar la película Pulp Fiction para intentar ilustrar el tema de la gran mentira y la gran verdad. En esta película, el aspecto más interesante que podemos observar en ella es la historia de conversión de Jules, del personaje que encarna Samuel L. Jackson, que tras un suceso milagroso, pues se pone a reflexionar sobre un versículo de la Biblia que él suele recitar a la gente que mata. Entonces, en el diálogo final, monólogo prácticamente, porque el personaje que está enfrente de Samuel L. Jackson, prácticamente, que encarna Tim Roth, prácticamente no interviene, se desvela lo que es la esencia de la película si la interpretamos desde un punto de vista sagrado o espiritual. Y es que Jules le dice que él ha tenido que reflexionar, se ha visto obligado, tras vivir ese suceso que él interpreta como milagroso, como intervención divina, se ha visto obligado a reflexionar sobre el significado de ese versículo de la Biblia de Ezequiel. Y le dice que puede que signifique, que a él le gustaría que significara que el otro es el malo, que él es el justo, y que el revólver que lleva es el pastor que protege su recto culo en el valle de la oscuridad, o que también puede significar que el otro es el bueno, que él es el pastor, y que el que es injusto y falso es el mundo. A él le gustaría que significara esto, pero la realidad es que, la verdad es que él es la tiranía de los hombres malos, pero que si se esfuerza puede llegar a ser el pastor. Y esta es la verdad. Y ese es el esplendor de verdad que hay en Pulp Fiction y que en parte ha contribuido a que esa película sea una de las mejores películas en los últimos 30 o 40 años. Yo cuando la vi en su día, evidentemente no, claro, yo no tenía ni 20 años cuando salió esta película y no acerté a ver todo ese esplendor de verdad que hay en la película de Tarantino. Evidentemente la película es genial porque Tarantino es un guionista y un director con talento. Pero el talento o la genialidad de una obra no depende de lo genial que sea el individuo, la individualidad, que eso es lo que nos ha hecho creer la modernidad. Porque solo vemos el punto de vista estético, ¿vale? Material de una obra, y no vemos ese esplendor de verdad. La verdad es verdad, da igual que se revista de formas geniales, da igual que tenga un adorno o un envoltorio ostentoso, porque la verdad es verdad. Y no necesita adornarse realmente, ¿no? Entonces ese dogma moderno, por ejemplo, del consenso numérico democrático, de que cuanta más personas defiendan una verdad o cuanto más ostentoso sea, más verdad es falso, porque la verdad será verdad aunque se enuncie de manera humilde o aunque solo la defienda una persona, ¿no? Como en el caso de Jesús, que es una persona humilde y solo es uno, y lo que él dice es verdad, ¿vale? Y mi palabra, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Si volvemos a Pulp Fiction, dentro de esa atmósfera de sordidez, de posmodernidad en la que se desarrolla la película, brilla especialmente esa historia de conversión de Jules porque, como decimos, es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque es adecuada a la naturaleza humana. En el ser humano está el bien y el mal, está la tiranía de los hombres malos, pero está esa posibilidad de ser el pastor, ¿vale? Esto es lo que decía Aristóteles. Aristóteles dice que la búsqueda del placer me lleva al mal y que hacer el bien muchas veces es doloroso. Esto es lo mismo que dice Ibn Arabi, que era un esoterista islámico y que dice que dentro de nosotros está el sí mismo, que es lo que él llama el sí mismo, es el grano de mostaza que dice Jesús, que es el reino de los cielos, es ese reflejo de Dios que hay dentro de nosotros, que es lo que nos impulsa al bien, y luego Ibn Arabi dice que está el ego que ordena el mal, ¿vale? Entonces, si yo no soy consciente de ese
de esa contradicción fundamental que hay en el seno de todo ser humano, pues estoy perdido. Entonces, si yo acudo a las mentiras del liberalismo, que todas descienden de la mentira primordial, que es esa que le susurró Satanás a Eva, de seréis como dioses, en rebeldía contra Dios. Lo único que puede sublimar al ser humano es precisamente buscar a Dios y no rebelarse contra Él. Si yo obvio esto, que hay una verdad, pues entonces acudo a esas mentirijillas, que son derivadas todas de la mentira primordial de seréis como dioses, voy a esas mentirijillas de la libertad, igualdad, fraternidad, y vamos a ver rápidamente cómo son mentiras, ¿no? Libertad, ¿vale? Pero ya la Revolución Francesa, la Ilustración, nos ha ido haciendo ver, o toda la filosofía occidental que se deriva de ahí, del idealismo hegeliano, de Kant, de Sartre, de Nietzsche, ¿no? De que no hay verdad, ¿no? La verdad la imagino yo, ¿no? Entonces, sin verdad, si yo le digo al hombre que es libre, pero que no hay verdad, lo estoy echando al fuego eterno, porque le estoy diciendo que la verdad es lo que a él le apetezca hacer. Y Aristóteles decía, si buscas el placer, eso te conduce al mal. Entonces, si yo le digo al hombre que no hay verdad, al ser libre lo estoy empujando a buscar el placer, lo que a él le conviene, ¿vale? Entonces, el libre albedrío cristiano te dice que esa libertad solo tiene valor si se emplea para hacer el bien. La libertad no es buena en sí misma, es un medio que puede ser malo si lo empleo para alejarme de Dios y hacer el mal, o puede ser bueno si lo empleo para acercarme a Dios y hacer el bien. Libertad sin verdad me lleva al mal inevitablemente. Igualdad, que es la segunda premisa de la Revolución Francesa. Si yo voy a la realidad me doy cuenta que la igualdad no existe, no hay dos seres que sean iguales, porque si esos dos seres fueran iguales, serían uno. Ni siquiera dos gemelos son exactamente iguales. Entonces, esa igualdad simplemente está hecha para subvertir las jerarquías, para cambiar el orden tradicional y hacer que la burguesía, que solo piensa en el dinero, esté por encima de las otras dos clases que siempre habían predominado, que eran una casta espiritual, el clero, y una casta guerrera que defendía esos valores espirituales en el orden temporal, que era la nobleza. Entonces, como la burguesía lo que quiere es que haya igualdad para que ellos se pongan por encima de los otros. Es un truco, pero la igualdad ni puede existir a nivel filosófico, a nivel de verdad, ni luego aplicada en el orden social funciona, porque el orden social, igual que la naturaleza, es jerárquico. Otra cosa es que yo invierta las jerarquías porque a mí me interese, pero luego el orden que crea la burguesía es una jerarquía fundada en el dinero, pero no es un orden igualitario porque eso es imposible. Y luego la fraternidad. Fraternidad sin Dios es imposible, porque lo único que hace que los seres humanos sean fraternos entre sí es observar que vienen de una misma fuente y de un mismo creador. En el momento en el que yo elimino a ese creador de la ecuación y elimino la verdad, lo único que es la sociedad es una fuente de contradicciones y de antagonismos, en el que todo el mundo está enfrentado, como por ejemplo ocurre en las sociedades occidentales, donde eliminado Dios y la verdad de la ecuación, la gente se aniquila a sí misma. Entonces vemos que ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad son posibles si yo elimino la verdad y a Dios de la ecuación. Entonces es fácil ver que eso que parece muy bonito desde fuera, como es mentira, no es aplicable, y al final la retórica o hueca o la palabrería, si no esconde una verdad en sí, al final desaparece. Y por eso el liberalismo desaparecerá, porque es algo efímero y contingente en cuanto que es falso. Y gracias por ver el vídeo y nos vemos en próximos vídeos.